clase de una serie más o menos, al menos de 18 presentaciones, en las cuales a partir de la octava presentación ya empezaremos a enseñar de un modo teórico y cuando haya posibilidades en práctico de cómo se elaboran los GANs. Por el momento seguimos pues en una parte introductoria y estas clases están basadas en la traducción de un curso elaborado en Australia por la Fundación Keshe de ese país. Entonces, vamos a iniciar este conversatorio esperando pues que haya mayor entendimiento. En días pasados yo subí un video que encontré de una persona que testimonia haber prácticamente vuelto a la vida, se podría decir, una planta que ya estaba en la práctica muerta con el uso de la energía de los GANs. Entonces, podemos entender que mientras exista cierta información biológica todavía en algún vegetal, una vez que recibe los campos de energía, entonces empieza nuevamente a recuperarse y a multiplicar sus células para que pueda volver a ser un ser vivo como tal. Perdón, está compartiendo pantalla porque no se ve. No se ve, perdón. Nuevamente. Ya, muy bien. Ahí se ve, ¿no? Señor, se ve ahora. Sí, ahora. Entonces, ahora vamos a hablar algo de cómo hacer la composta, pero desde el punto de vista de la energía del plasma y cómo se activa a través de la energía, entendiendo cuáles son los métodos, las formas, el por qué hacemos todo esto. Lo que pretendemos es que haya una activación energética de tipo plasmática de los suelos de cultivo. Eso implica que todos los organismos vivos, incluidos los macro y microorganismos, son seres de energía. Por lo tanto, las larvas, los microbios que componen los elementos del suelo, también son fuentes de energía. La composta tiene carbono y nitrógeno. Más o menos este es un compuesto básico de la composta y que las personas que se dedican al compostaje deberían conocer bastante bien que tiene que haber un equilibrio entre los dos elementos. Y eso se logra controlar a través del uso de un pHímetro, porque el exceso de nitrógeno o de carbono podrían producir prácticamente un fracaso en el proceso de compostaje. Además, la presencia de los dos elementos de una manera equilibrada nos van a permitir producir un muy buen compost con los elementos básicos que necesita tener. El carbono proviene de las hojas, de las ramitas, es decir, de la madera. No sé si alguna persona se puede encargar de admitir a los que van entrando para no cortar la conversación. Y el nitrógeno se obtiene a partir de la materia verde. Todo lo que normalmente hacemos al retirar las hierbas pueden ser compostadas. Estas son, la materia verde es la que va a aportar
nitrógeno, mientras que la materia seca es la que va a aportar el carbono. Luego, la humedad y el oxígeno ayudarán a descomponer la materia orgánica. El estiércol de animal prácticamente es bastante importante porque actúa como un reactor de arranque. Es el que va a permitir iniciar el proceso en sí de descomposición de la materia, porque permite la proliferación de microorganismos que son los encargados en desdoblar la materia orgánica hasta que finalmente pasa de materia orgánica a materia mineral a través del humus. Entonces, el estiércol es bastante importante si se tiene animales de granja, sobre todo, o de traspatio, cuyos excrementos contribuyen enormemente a mejorar y a proporcionar las fuentes de aminoácidos. La composta se compone de azúcares y carbohidratos también, por lo que se puede usar una solución de melaza. No sé cómo se llama en otros países el producto de la caña, y este aporta energía para los microbios para que se desarrollen mucho más rápido, y por lo tanto hay microbios altamente eficientes, incluso que a propósito se busca que estén presentes en la materia en descomposición porque aceleran el proceso de descomposición de la composta. Y también se puede usar las cenizas que proporcionan minerales traza. Y entonces el proceso de compostaje implica que en esas se están descomponiendo la materia vegetal, y ya esta materia se está entrando a un estado de formación natural de nanogases en estado nanosólido, lo que a la vez está compuesto de los elementos básicos de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que están a la vez presentes en los aminoácidos. Los aminoácidos son un producto que siempre están acompañando a la conformación de los nanogases en estado nanosólido. La importancia de los gases en estado nanosólido también se ve influenciada por la presencia de los microorganismos. Y la materia vegetal y animal a la vez aportan también celulosa, lignina, azúcares, proteínas. Entonces, este proceso de descomposición de la materia orgánica, sea seca o sea en verde, es un proceso bastante importante porque lo que nos permite es enriquecer la vida orgánica del suelo, y también entendiendo como una fuente de energía, ya que el proceso es similar a la formación de los gases en estado nanosólido. Igual los vermes hacen un trabajo mecánico, por eso es muy recomendable la siembra de lombrices directamente en el terreno o en un proceso de lombricultura, para después, una vez que se aporta el compost ya vaya con su propia carga de lombrices, que estos animalitos ayudan a moler prácticamente, creando una suerte de limo muy fino que va a facilitar, digamos, la formación de el humus.
Entonces, es de ese modo como se forman los diferentes elementos que están presentes en el suelo, incluido la combinación con las sales, producto del proceso de la digestión de las lombrices. Todos estos procesos de descomposición, de transformación de la materia orgánica en mineral, junto con una multitud de aminoácidos básicos y microminerales, da como final, como resultado, la composta. Y esa es la composición final de la composta. Actualmente nosotros sabemos que tenemos un medio ambiente altamente contaminado, tenemos también muchos contaminantes en los desechos. Hay no solamente el uso de agroquímicos, sino materiales plásticos, productos químicos, residuos de medicamentos, inclusive en el área de campo. Normalmente no hay servicio de recogida de basuras y los pobladores rurales acostumbran a hacer un hueco y botar la basura en cualquier lugar, o muchas veces los botan a las quebradas, contaminando las aguas. O si no, después de sus labores agrícolas, dejan tirando los empaques en cualquier parte del terreno, y hay que tener mucho cuidado al recoger la materia prima que se quiere compostar para que no haya presencia de estos elementos que van a contaminar todo el proceso. Y entonces, al elaborar el compost con estos cuidados, lo que estamos tratando es de hacer algo que hace la naturaleza en sí misma, pero que le hacen sin la intervención humana y también de una forma más lenta. Esto es lo que suele suceder mayormente en los suelos tropicales, en la Amazonía. En realidad los suelos amazónicos son de muy mala calidad, pero el inmenso aporte de la caída de hojas de los árboles, ya que se tiene un dosel vegetal exuberante, es lo que permite dar completa vida al suelo, y en la práctica es de eso de lo que vive el bosque como tal, porque en cuanto al suelo en sí mismo es un suelo bastante frágil, no muy bien estructurado. Entonces la naturaleza mismo hace su propio proceso de compostaje, y lo que, si lo entendemos de una manera correcta y con nuestra intervención podemos mejorarlo entendiendo cuál es la biología del proceso de compostaje, entonces tenemos como un hecho práctico de que estamos replicando lo que es un producto ya en sí mismo natural. Entonces, normalmente hay que separar y clasificar los residuos orgánicos. Muchas veces eso se envía al botadero municipal, pues es una pérdida de oportunidad de uso. Por eso la alternativa es incorporar al proceso de compostaje. Luego, una vez realizado el compostaje, se distribuye el compost y esparciendo en los suelos de cultivo. Pero uno de los problemas que se tiene en la agricultura convencional de tipo comercial es de que, al igual que los otros recursos de la naturaleza, se piensa que se tiene derecho a usar y abusar de los recursos sin cuidar de los diferentes componentes que hacen la existencia de la vida misma. Y hay una gran cantidad de microorganismos que necesitan prosperar en el suelo para crear un ambiente fértil y saludable. Y lógicamente, si
por un lado, estamos permitiendo la presencia de contaminantes. Estos contaminantes impiden el desarrollo de estos organismos eficientes que nos ayudan a procesar y mantener la vida activa del suelo. Entonces tenemos un microorganismo de bacterias, de algas, de hongos, de musgos, de protozoarios. Igual tenemos un macrouniverso de insectos, lombrices, nemátodos y de pequeños vertebrados que todos ellos en conjunto hacen la vida del suelo, y ninguno de estos están ahí porque sí. Más bien el encontrar gusanos, escarabajos, todo este tipo de animales en el suelo, lo que nos habla y lo que nos dice es que estamos contando con un suelo rico en nutrientes. Nos demuestra que la calidad del suelo es excelente para iniciar un cultivo cuando al excavar el suelo nosotros encontramos lombrices, gusanos, larvas. Esto nos quiere decir que ese suelo está en muy buenas condiciones para ser sembrado. Entonces, teniendo el mundo mineral que es el suelo, también tenemos un universo vegetal. Entonces existe una relación entre el mundo mineral y el mundo vegetal. Igualmente se conecta con los animales. Entonces tenemos que entender como un complejo de suelos, plantas, animales, agua. Todos son elementos vivientes que componen el suelo y interactúan para crear una entidad viviente que es el suelo en sí mismo. Y entonces, en este caso, como hemos visto en el ejemplo de la semana anterior, el uso de las aguas del lavado de los GANs, lo que llamamos agua plasmática, crea una conexión a través de los aminoácidos en las plantas y todos los demás seres vivos. Como una regla general y constante a la vez de la energía, es que el elemento que tiene más energía cede a favor del elemento más débil. Y por lo tanto, los elementos GANs están constantemente aportando energía hacia los cultivos que tenemos. También, en este caso, el agua de mar, o que también se conoce en algunos casos con el nombre de Hormuz, contiene todos los minerales que se conocen en el planeta, incluyendo elementos que no están incluso todavía bien clasificados en la tabla de los elementos. Y entonces alimentamos a la biología del suelo creando esta suerte de campos magnéticos que aquí los llamamos imanes, entre comillas, y a través del magnetismo atraemos los campos adicionales de los elementos del medio ambiente. Quiere decir que estamos viendo de una manera vinculada a la energía el cómo se dan estos procesos, porque una visión alejada del tema de la energía no nos permite comprender qué realmente sucede en el mundo de las plantas. Y como hemos visto en la charla anterior, en el ejemplo anterior, pudimos darnos cuenta que las plantas prácticamente son completamente dependientes de los campos de energía, buscan los campos de energía, y es eso lo que les permite elevarse incluso hacia arriba y crecer. En el caso del uso de los GANs de metilo, que
las muestras que recibieron es ese GANS de color casi café. Este proporciona energías para todos los seres vivos, y los GANS de óxido de zinc, que eran estos de color verdecito, provocan que las plantas estén siempre en un estado saludable. Cuando están protegidas de esta atmósfera energética, entonces los factores adversos, tanto como del clima como por el ataque de insectos y otros vectores, generalmente no se dan, porque en un ambiente energéticamente protegido se crea una atmósfera energética que permite que las plantas estén tan óptimas que su campo electromagnético prácticamente repele y no permite que ingresen estos elementos vectores a afectar los cultivos. Prácticamente las plantas brillan y los insectos pueden detectar la energía y darse cuenta que están en un medio que no les va a permitir proliferar, por lo tanto no afectan esta clase de cultivos alimentados con estos campos de energía. También el agua contiene todos los aminoácidos, y todo esto es una conexión con el entorno natural. Quiere decir que esto está basado en los principios mismos de la naturaleza, están basados en cómo funcionan las plantas en sí mismo, prácticamente en el reactor donde se elaboran los GANs. Es una suerte de repetición de lo que hace la naturaleza precisamente en las plantas, porque tanto los electrodos que conforman los elementos metálicos para producir los GANs se organizan del mismo modo en que se organizan las hojas de las plantas. Entonces, cuando se utiliza este abono, normalmente la composta puede contener tanto tipo de diferentes plantas, raíces, hierbas, y todo esto podría convertirse, si estuviera en una relación de equilibrio, en un verdadero bosque de alimentos. Pero claro, estamos acostumbrados también a producir, digamos, plantas, generalmente cultivos masivos. Hay que encontrar las plantas que combinan bien con otras y se apoyan entre sí. Quienes se especializan o conocen de este tipo de combinaciones saben que unas plantas apoyan a otras. Entonces, esto es motivo de investigación, porque una siembra debería ser planificada de ese modo. Normalmente, por ejemplo, las plantas medicinales contribuyen a que los insectos se alejen de otros cultivos más delicados. Entonces, es recomendable remojar las semillas en una mezcla de agua de los GANs, un par de horas, rociar el jardín dándole un campo de energía con el agua de lavado de los nanogases, a la cual llamamos plasma líquido, que crea una fuerza energética que va a cambiar el ambiente. Entonces, lo que estamos en realidad haciendo es crear una condición energética ideal para que cuando la planta germine y se empiece a formar como plántula en sí mismo, ya esté bajo un ambiente energético que le permita un crecimiento óptimo y saludable. Entonces hay que rociar con toda naturalidad, incluso no hay ningún riesgo porque no se trata de ningún químico que lo que se está rociando les llegue a la ropa o le caiga en el pelo. Más bien va a ser
ideal para la persona que está rociando al medio ambiente, porque también está llenándose de una energía natural, y una energía que le va a permitir incluso a la persona también ser protegida por ese ambiente de atmósfera energética positiva. Entonces, cuando hacemos las labores de cultivo, se lo debe dejar incluso ahí para que vuelva a crecer en una nueva temporada. En el mejor de los casos, incluso hay que tratar de no mover mucho el suelo en sí mismo, ir a la labranza mínima o incluso a la labranza cero, dependiendo de las condiciones del terreno. Uno de los factores bastante adversos en los cultivos es la presencia de grandes maquinarias agrícolas que compactan el suelo, lo vibran y en definitiva se está maltratando la tierra, y como consecuencia finalmente pues se hace un trabajo mecánico que mata a las condiciones para que los microorganismos estén presentes de manera que estén apoyando los cultivos. Entonces, la no labranza no molesta a las criaturas del suelo, a los microorganismos, y hemos comprendido de este modo que cada planta es un reactor viviente diferenciado. Habíamos visto eso ya, que cada planta en sí mismo, y las habíamos calificado con el término de seres verticales o las personas verticales, porque tiene sus características muy propias, y eso es lo que le hace que sea un organismo diferenciado. Tanto su color, su altura, el grosor de sus hojas, la forma de sus hojas, hay muchas diferenciaciones, y esto hace que esas diferenciaciones crean las condiciones y características propias del modo en cómo esa planta tiene que vincularse energéticamente con el medio. Y al sembrar una gran variedad de plantas, cuando se busca un cultivo diversificado, lo que estamos es haciendo la combinación de diferentes campos magnéticos y gravitacionales como fuente de energía que se combina en los cultivos. Y estos tanto atraerán y absorberán una gran variedad de energía desde el medio ambiente. Entonces, es una forma de hacer que las diferentes plantas combinadas sean capaces o tengan la capacidad de apoyarse mutuamente en el traslado de una gran cantidad de energía, la cual va a estar mucho más dinámica y se va a combinar mucho mejor, entregando toda la energía directamente desde el medio ambiente hacia el cultivo. Y entonces cada planta tomará esa energía y la combinará tanto con el uso de los GANs, los minerales y los aminoácidos. Y al volver a colocarlos en el suelo, entonces estos minerales, estos aminoácidos volverán a ser agregados, y estamos agregando entonces plasma de energía directamente a los suelos de cultivo. Así, de este modo, los suelos estarán energéticamente activos, actuarán dentro de este concepto como si fuesen imanes que atraen los campos de energía que se necesitan de manera adicional para crear también microminerales. Y así estaremos creando entonces grandes cantidades del compost en los huertos. Deberíamos acostumbrar a tomar solamente lo que se necesita y dejar que el resto alimente a los suelos. Igualmente,
deberíamos agradecer a las plantas cuando las usamos para comida. ¿Por qué hacemos todos estos métodos de utilizar plasmas líquidos tanto en el enjagüe de semillas, en el medio ambiente? Es porque estamos creando unas plantas más saludables en un medio ambiente no contaminado. Y por una ley simple de conservación de la energía, los campos más fuertes siempre están alimentando a los campos de energía más débiles. Entonces los elementos GANs tienen esas funciones de entregar la energía y equilibrarse con la energía del medio ambiente, creando esa atmósfera energética estable. Y entonces estamos con la activación energética plasmática de los suelos de cultivo, y esto establece la composición típica de la composta y el proceso de compostaje. Entonces, lo que hemos comprendido hasta este momento es de qué se compone la composta. Hemos revisado cuando existen unos modos inadecuados de hacer el compostaje, y también hemos visto nuevos paradigmas sobre los cuales deberíamos pensar el cómo trabajar la agricultura. ¿Algunas preguntas, aportes? Quisiera hacer una pregunta, si usted me permite, don Jorge. Soy Alberto de Argentina. Usted habló del GANS, del agua plasmática del GANS. Cuando uno elabora el GANS, extrae para hacer los lavados del GANS esa agua salada, digamos. La primera agua salada que uno saca de un GANS, ¿es conveniente usarla así pura como está o hay que graduarla? Hay que graduarla, hay que usar un pHímetro, y normalmente por lo menos se hacen 6 lavados, y en algunos casos hay personas que han hecho hasta 9 lavados, pero esto determina el pHímetro porque el alto contenido de sal no puede ser asimilado directamente por las plantas y los microorganismos. Entonces hay que ser cuidadoso con el número de lavados que se requiere. ¿Alguno de los compañeros del grupo que ya tiene experiencia podría, por favor, aportar sobre este punto? Yo regularmente, bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Hugo. Yo regularmente lo que hago con los primeros lavados es que los deposito en un bidón, tonel o barril, como lo queramos llamar, y de ahí los voy tomando para siempre usarlos en agricultura, pero yo he usado la sal marina y el agua de mar para la agricultura desde hace más o menos 5 años antes de conocer esto. Y se recomienda que la salinidad no sea superior al 2%, porque es lo más que toleran los microorganismos. Entonces, yo tiendo que siempre sea un poquito menos por aquello de que el medidor no esté bien. Y lo aplico. Ahora, cuando uso el líquido plasmático, sí, ya tiene que tener sabor a agua, no tiene que tener nada de sal, porque si lo aplicamos, por ejemplo, en coles, acelga, espinaca, todas esas plantas que nosotros vamos a cosechar la hoja y se lo aplicamos, si tiene mucha sal, la vamos como decimos normalmente en el campo, la vamos a quemar. Entonces, es muy bueno, pero hay que diluirlo bastante. No recomiendo tirarlo porque
siempre se le saca beneficio. Lo único que sí hay que tener un recipiente grande porque si se lava, bueno, depende de lo que uno coseche, va a generar agua bastante de lavados antes de tener un líquido plasmático con pH neutro, digamos. Ese sería mi aporte. Una pregunta, Jorge. ¿Se puede? Sí, cómo no. Es Clara Luna de aquí, de República Dominicana. Pues yo quería saber el porciento porque yo, por ejemplo, tengo aquí varios galones del agua de lavado de GANS, tanto de CO2, de QO2 y de ZNO. Entonces, yo he usado en una ocasión esa agua para echarle a las plantas y yo la he quemado, se me ha secado. O sea que yo creo que, y usando el porcentaje del maestro Queche, que entre 5 y un 15% de salinidad, de sal marina, entonces yo creo que uno tiene que disolver bien o saber qué porcentaje es que le vamos a adicionar a las plantas, porque entonces las plantas se nos pueden morir, Jorge. Yo quería saber entonces, gracias. Sí, a ver si parece que está interesado en participar Yanis y él nos puede contar sus experiencias sobre esto. Hola a todos. Hola, Yanni, adelante. ¿Me escuchan? Clarísimo. Aquí en Rumanía yo he utilizado 1 litro de GANS. Bueno, no el GANS. Yo cojo del reactor. Por ejemplo, si tengo un reactor de 4 litros, reactor de CO2, y tengo GANS como 1 litro en ese reactor, yo mezclo muy bien y recojo de aquí del reactor la plasma líquida, el aminoácido, y yo utilizo el 9% sal. Y entonces, para regar, yo utilizo 1 litro de GANS a un tanque de 100 litros de agua. ¿Sí? Puedes hacer un cálculo. 1 litro Perdón, no es mucho. Gianni. Sí. Perdón, Adelante. ¿es de gas o del agua de los GANS? O sea, el agua Del plasmática. agua de lavado. Mira, ¿has visto el reactor, sí? Sí. Si tú mezclas en el reactor, porque hay una parte GANS y el resto es plasma líquida, con salinidad de Exacto. 9%, en mi caso. Yo mezclo todo muy bien y ese contenido, si lo pongo en 1 litro, en el bote de 1 litro, tengo unos 2 dedos de GANS. No es mucho, porque no hace falta mucho. Hay millones y millones de partículas nano en ese líquido. Así que si pones 1 litro de plasma líquida con GANS, con aminoácido, a 100 litros de agua es bastante. Porque el aminoácido es muy importante y además del CO2 que hace la conexión. Y entonces tú, si estás limpiándolo, cada vez que lo limpias se va a perder una parte del aminoácido. Claro, si lo tiras. Pero lo mejor que ha pasado es cuando he hecho un tanque, y yo tengo varios tanques de 100 litros, 500 y 1000 litros. Entonces, yo tengo 3, donde tengo el GANS abajo en el tanque. Es lo mejor que, como lo puedes utilizar. Pero siempre cojo solo la mitad del tanque.
Después lo relleno otra vez. Y así el GAN se queda debajo y utilizo solo el agua que no es salada, nada de sal. Pero siempre el GAN se está activando el agua. Y por eso si haces la primera vez cuando empiezas, haces unas cantidades de ganses, no hace falta mucho. Por ejemplo, en un tanque de 1000 litros, yo tengo casi 1 litro de gans, no más. Lo digo, 1 litro de precipitado. Y eso lo utilizo y no hace falta hacer otra cosa. Y al respecto con que se han dicho con lo de las plantas, una vez que el suelo está plasmatizado, ya el medio está cambiando totalmente y las plantas no se alimentan solo del suelo. Está tomando la energía como nosotros, porque ya sabéis todos, las almas son los hombres verticales. Gracias. Gracias, Yanni, gracias. Gracias, Yanni. Voy a explicar un poquito más sobre lo que es el agua activada. El agua normalmente tiene dos formas de estructura. Una es que forma una suerte de geometría hexagonal entre sus enlaces en su arquitectura molecular. Y este tipo de agua es la que tiene más alta energía. Pero normalmente el agua tiene una capacidad tanto de estructurarse como desestructurarse a unas velocidades increíbles. Igualmente se afecta, se contamina también a unas velocidades increíbles. Pero el agua puede ser estructurada por distintos elementos de energía. Y siendo un ser inteligente como es, se estructura a una rapidez impresionante y esa energía que es capaz de asumir se guarda en esa estructura al convertirse en agua estructurada como una memoria. Pero de manera adicional, sucede que no solamente se activa el agua, la que está pasando a través de un dispositivo o de un campo de energía activador, sino que adicionalmente se estructura y se activa el agua que está antes de llegar al aparato o al dispositivo activador, porque tiene una velocidad de comunicarse extraordinaria, ya que es una sustancia bipolar. Entonces, el tema de agua activada, agua estructurada, es cómo a través de los campos de energía el agua transporta esa energía a todos los seres vivos. Vamos a ver si continuamos. Voy a hablar sobre un tema que ya habíamos hablado en esta presentación mismo para el grupo de acá de Ecuador. Sobre todo de este tema relacionado cómo actúan el gas de dióxido de carbono, comprendiendo los incendios forestales desde la perspectiva del plasma, porque hemos observado acá mismo muchas veces, somos un país andino, entonces las grandes altiplanicies donde existen los páramos, crecen pajonales, que es una hierba con alto contenido de silicio, y ocasionalmente en los veranos se producen incendios. Y después del incendio crece con un verdor extraordinario. De suerte que si hay un periodo de sequía, las plantas que crecieron en el área donde se produjo la ceniza del incendio anterior están mucho más verdes que aquellas que no fueron incendiadas. Perdón, Jorge, no
No está compartiendo pantalla. Perdón. Sí, No sí. se está compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo pantalla. Yo le leo. Yo- En este segmento comprenderemos cómo Ok. actúan los gases de dióxido de carbono. Sí, estamos Sí, con pantalla, entonces, Jorgito. algo pasa que no está mirando. A lo mejor donde la señora a lo mejor no está, pero aquí estamos con pantalla. Ya Muy bien. entró. Ya. Entonces, desde la perspectiva del plasma, comprendemos que las cenizas son un gran campo de energía. En realidad ahí hay grafeno, hay una cristalización de la materia vegetal y por lo tanto los cristales tienen una actividad que se llama de piezoelectricidad, que son capaces de emitir ondas que llenan de energía todo el medio ambiente. Aquí nos preguntamos por qué funcionan los gases de dióxido de carbono. Porque existe una masa atómica donde los distintos elementos componen, digamos, el total de la masa atómica del CO2, que es 44. Por lo tanto, tiene un campo magnético y gravitacional de 44. Entonces, los elementos que tienen los seres biológicos tienen una proporcionalidad entre plantas y humanos y animales que al final, así sean diferentes los elementos o las cantidades, dan un total similar. Por eso es que de algún modo estamos compuestos prácticamente de los mismos elementos. Aunque entre plantas y humanos y animales los porcentajes no sean iguales, la suma total final es más o menos, está dentro de la misma proporcionalidad. Entonces, en el tema de los aminoácidos, están compuestos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Para formar estos aminoácidos en las plantas, en los animales, en todas las criaturas vivientes, el oxígeno se une con el carbono y esto está presente en todos los elementos vivos. Son combinaciones dinámicas que se dan y esas son también formas de conexiones entre los distintos sistemas vivos. Y lo mismo sucede, pues, la relación entre el CO2 y los aminoácidos básicos. O sea, los aminoácidos básicos tienen una composición atómica de 43, mientras que el dióxido de carbono tiene una composición de 44. Y dentro de eso se da el intercambio energético entre los dos elementos. Ahora vamos a ver brevemente sobre cómo es este tema de los incendios desde la perspectiva del plasma. Pues nos preguntábamos por qué tenemos un gran crecimiento luego de que se produce un incendio. Quiero aclarar que no se está proponiendo que eso es lo que se deba hacer. Muchas personas pueden entender mal pensando que estamos promoviendo los incendios forestales. Simplemente estamos analizando, pero podría incluso ser una técnica controlada para ciertas áreas donde los bosques se han llegado a un punto de avejentamiento
donde los cultivos podrían ser renovados mediante quemas controladas. Entonces, cuando se provoca el incendio, se produce una gran cantidad de aporte de potasio y lógicamente hay una nutrición energética del suelo, porque el carbón es una forma de cristalización de la materia orgánica. Y como había dicho, los cristales son fuente de energía. ¿Cómo podemos entender esa fuente de energía? Por ejemplo, cuando muchas veces se desocupa una nevera o un refrigerador y se lo desconecta, entonces empieza a desarrollar mucho mal olor. Pero si se pone un plato con carbón vegetal, entonces el mal olor tiende a desaparecer porque la emisión de energía es tal que las bacterias no pueden proliferar. Y es por eso entonces que rebaja el mal olor. Entonces, en este caso es porque el campo de energía actúa como un bacteriostático. Y en el caso de que el carbón está en mezcla con el suelo, pues entonces actúa como un emisor de energía y las plantas son absorbedoras de energía, por lo tanto, tienen un muy buen crecimiento. Y este montón de cenizas son carbonos, son minerales, está presente el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno que fueron liberados durante el incendio. Y los minerales y el carbono entran en un estado nano, es decir, son partículas diminutas y cuando hay presencia del agua, entonces con un menor contenido de isótopos de deuterio, entonces se juntan dos elementos que van a iniciar un proceso de crecimiento rápido y muy fortalecido de las plantas. Y es así como los bosques naturales pueden ser regenerados. Cuando se produce esta unión entre la potasa cáustica, es decir, la ceniza, se crea potasa y esto penetra las capas superiores de los suelos y por lo tanto sirve como elemento creador de nanocompuestos, creando también una condición ligeramente alcalina en los suelos, lo cual favorece todos los procesos de vida de la materia orgánica. En esta nueva condición, los minerales que ya están en el suelo, produciendo estos materiales nanos de los elementos, reaccionarán con esta nueva condición alcalina debido a la etapa posterior a la quema. Y este es el mismo proceso cuando queremos producir algo de GANs de comida, pero este es un tema que no vamos a tratar en este curso, pero es parte de las enseñanzas de la Fundación Keshe, que si algunas de las personas interesadas en el conocimiento a futuro puede tomar como nuevas enseñanzas el hacer GANs a partir de los alimentos. Tenemos pues siempre los suelos, como son minerales, tienen distintas sales, sodio, potasio, magnesio, y estos nanomateriales con varias sales se mezclan evidentemente con el agua de la lluvia. Hay muchos elementos en sí mismo que al ser energía activan de manera evidente el agua. El agua cobra energía, cobra fuerza una vez que se junta con estos minerales y se reestructura. Y como tal, como agua estructurada, entonces promueve el crecimiento acelerado de las plantas. Entonces, cuando suceden todos estos procesos, hay una producción de
de GANS en los suelos, y es exactamente el mismo proceso que cuando nosotros estamos creando los GANS de dióxido de carbono, de cobre. Estamos simulando lo que hace la naturaleza. Y este proceso es un proceso de mejora que permite que prospere la vida de los suelos, proporcionando una gran variedad de campos de energía que van a ser favorables al crecimiento de nuevas plantas. El agua de la lluvia, pues, se encargará de agregar los campos de nitrógeno y aminoácidos a través de los flujos, y estas son las formas que tiene la naturaleza de volver a restaurar el equilibrio. Y entonces lo que hemos comprendido es cómo actúa la naturaleza en cuanto a sus procesos de recuperación desde la perspectiva de la energía. También hemos aprendido cómo funcionan los GANs de dióxido de carbono. Nuevas preguntas, diálogos, aportaciones de los compañeros. Sí, yo tengo un comentario. Buenas tardes a todos. Qué gusto que estén de nuevo con nosotros. Yo solamente quería hacer comentario de lo que usted está diciendo de cuando quemaban, cuando se hace la quema, que hay incendios. Entonces, yo recuerdo desde que era chiquilla, yo soy muy observadora, que íbamos a cortar jícamas y cacahuate en los sembradíos. Y yo me fijaba mucho que incendiaban las hortalizas de los elotes ahí para preparar la tierra para que quedara el suelo bien nutrido. Entonces, ahora ya se prohibió todo eso, supuestamente por los incendios, que no se vayan a quemar las casas X, pero no, para mí es otra cosa, ¿verdad? Que porque no quieren que haya una buena tierra y que se alimenten bien las plantas y todo. Entonces, todo eso está prohibido, pero antes lo hacían mucho para preparar las tierras y daban unos frutos hermosos, me acuerdo, los elotes, las jícamas, todo eso a mí me encantaba ir a todos estos lugares, y la verdad que sí es lo que usted dice, que dan unos frutos muy buenos todo, o cualquier hortaliza que se da en donde se quema el suelo, entonces todo es mejor, todos los nutrientes y todo es mejor. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Eugenio de Chile. ¿Me escuchan? Sí, Hola. sí, escuchamos. Quería hacer un aporte acerca del agua. Yo tengo un pequeño terreno en donde tengo un estanque con 200 litros de agua, en donde he puesto unas botellas con GANS en el fondo. Cuando hago el riego por goteo, aporto esta agua al riego por goteo. Luego, hace poquitos días íbamos a hacer un experimento con Ricardo Gutiérrez, al final no se dio, pero saqué agua de la noria y al día siguiente esa agua tenía unas burbujas por fuera el vaso, y lo congelé y me demostró que era agua plasmática. Luego tomé agua destilada que tenía en un bidón, la congelé y era agua plasmática. Y finalmente todas las aguas que hay dentro del terreno, todas son plasmáticas, o sea que el hecho de regar las plantas con esta agua, que también es plasmática, ha hecho que todo el ambiente sea plasmático. Ese era mi aporte. Qué bien. Gracias, Eugenio. Qué bonita experiencia. Qué bonita experiencia. Sí, excelente. Eso, Sí.
Eso es lo que hace Me la siento energía muy del grato. plasma. Nosotros aquí en el Gracias. Ecuador estamos recién empezando y escucharles a ustedes nos da mucho ánimo para seguir adelante y estamos tan contentos de contar con Jorgito Azanza, que es el que nos está orientando. Realmente de escuchar las experiencias de otros países nos anima mucho a continuar. Quisiera pedirle a los demás participantes que hagan la prueba y congelen el agua de sus casas. Tal vez también tengan campos plasmáticos en sus casas. Y después nos cuentan. Claro, habrá que experimentar. Sí. Fue toda una sorpresa. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Yani había levantado la mano, quiere aportar. Sí, quería compartir algunas fotos, si estás de acuerdo, donde voy a mostrar el aquaplasma como lo utilizamos aquí en Rumanía. ¿De acuerdo? ¿Para compartir? Sí. Ok. Sí, tengo que dejar pantalla, ¿no? Sí. Ya. Ok. Se puede ver la foto, ¿sí? Sí, sí. Sí, se ve. Sí se ve. Ok. Mira, en el Oasis yo utilizo ese bote. Es un bote de plástico de 5 litros. Pero lo que podéis ver dentro son 13 probetas con GANs de CO2 y ZNO. Es más CO2 el GANS. Pero para hacer la mejor interacción, yo utilizo 13 probetas. Normalmente basta con 2. Pero si, como podéis ver, uno de los ganses está abajo y dos arriba. Y eso es lo maravilla porque ya tengo en ese bote entre los ganses una diferencia de potencial. Que eso está radiando la energía muy fuerte alrededor. Pero ¿cómo se puede obtener eso de un reactor? Voy a mostrar adelante. Bueno, estos son los 4 ganses, que ya sabéis todo. El óxido de cobre, el ZNO, CO2 y CH3. Un gas que está funcionando, que está bien hecho, digamos, cuando lo pones en una probeta, no importa que es de plástico o de vidrio, y lo metes en el agua, así va a hacer las burbujas entre los dos, como está en el bote el grande. Aquí es una probeta de 7 mililitros. Yo utilizo 12 probetas de 7 mililitros para activar el agua en 5 litros. En los tanques y los botes que son más grandes, también utilizo, como he dicho, el GANS abajo. Bueno, aquí es el GANS y como podéis ver, alguno está abajo, alguno arriba. Cuando lo recojo para meterlo en las probetas, o también lo puedes meter en botes de plástico, mejor vidrio, pero lo que está arriba lo vas a poner en un bote, lo que está abajo en el otro. Ya tienes la diferencia de potencial. Otro método para obtener eso, si tienes una batidora y lo vas a hacer por unos segundos, empezando con 5 segundos hasta 1 minuto, una parte se va a separar, una parte arriba, una abajo. Sácale los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo, y ya tienes una diferencia de potencial. Detrás es el reactor que he dicho que utilizamos aquí de 4 litros. Bueno, eso fue hace 2 años y pico, y de entonces no he hecho otros reactores porque he recogido de aquí litros de GANS.
tenemos reactores que funcionan de 2 años y pico. Aquí nosotros obtenemos el CO2 con las mismas bobinas que son para el zinc. Eso, digamos, el cobre nano y el zinc. Pero aquí, donde se ve en la izquierda, en la derecha, la distancia entre las bobinas son 3,5 centímetros. Y así hemos obtenido un porcentaje de hasta 80% de CO2 y 20% de ZNO. En el otro, de izquierda, es bobina de zinc y bobina de cobre nano, pero la distancia es de 12 centímetros. Aquí es el reactor de CO2. Se puede ver también el color gris. Así. Óxido de cobre. Y aquí un reactor de CH3. Eso cuando empieza. Lo primero se hace el CO2 y luego empieza la reacción con el hierro y se hace CH3. Ok, y por fin, eso es una imagen con una célula hecho por el microscopio. Eso para que podamos ver que hay solo dentro de una célula. Y gracias por poder compartir eso. Como he dicho, eso se puede obtener con la batidora, pero también esa separación se puede obtener echando con la seringuilla aire en el bote con el GANS. Si vas a hacer empujar el aire, al principio se van a separar así. Eso quería aportar y gracias a todos. Hola, Yani, yo tengo una pregunta Muchas para gracias, Yani. Sí, adelante. ¿Me puedes decir cómo sacaste la foto de la célula? Porque me encantó. La foto de la célula no es mía, me ha mandado un amigo. Oh. Y yo tengo, pero no tengo el microscopio así de bastante como eso. Wow, y me encanta. Sí, a mí me también. encanta todo. Sí, todo lo que es la naturaleza y tengo muchas fotos con hecho al microscopio con el aminoácido, con los ganses. Y es un mundo magnífico. Gracias. Sí. Gracias a ti, Yani. Muy bien. Un poco, tal vez, la explicación para complementar. Como ven que se separan los GANs, unos van arriba y otros van abajo. Esas son las fuerzas magnéticas y gravitacionales. Quiere decir que los GANs que están arriba son magnéticos y los que van al fondo son gravitacionales. Es como para entender que existen dos campos de energía y estos pueden diferenciarse incluso a simple vista, así no los entendamos. Lo que quería completar más es que en el bote de 5 litros donde están las 13 pubertas, se están moviendo por sí solo hasta cuando encuentra un equilibrio. Y es magnífico cuando lo miras, como se está, el bote está fijo y los ganses se están moviendo dentro. Es magnífico. Gracias. También se ha logrado observar que en ese movimiento se marcan los giros. El campo gravitacional gira hacia la derecha y el magnético gira hacia la izquierda.
Entonces se puede ver como un vórtice, como que fuese un huracán, que en el mismo reactor al lado derecho giran hacia la derecha y al lado izquierdo giran hacia la izquierda. Entonces, esa es otra manifestación observable de los campos de fuerza magnético y gravitacional. Otra cosa que quería aportar es que, como he dicho, nosotros hacemos los ganses con 9% el porcentaje de sal. Aquí en la montaña, con 25 bajo cero, de temperatura nunca se ha congelado ningún gas. Normalmente, si agua que está con 9%, hasta empezando con 17 grados empieza a congelarse, pero el gas nunca. Y así es un método para ver que el gas ya está, digamos, muy potente. Y sí que y tuvimos en el año pasado 10 días con temperatura de 25 bajo cero y ningún gas no se ha congelado. Gracias. Interesante. Muy bien, hay otra característica con el penqueche. Yo he tenido bastante éxito con el penqueche y le di una muestra a un señor en Guayaquil, otra ciudad de la costa ecuatoriana, que él utilizó para activar el agua. Entonces él pone el agua, pone un jarro de cristal y el penqueche dentro del agua. Pero este señor en particular es diabético. Entonces él cuenta con un medidor digital para medir la glucosa. Y cuando él se midió la glucosa después de haber utilizado el pen, estuvo tan alarmado de lo normal que estaba que le envió una foto que tomó con el celular al médico. Y el médico le dijo que no me cuentes lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Y él ya tiene por lo menos un mes de uso de este aparatito que yo le cedí para que pruebe. Y un día de eso se comió abundante arroz, entonces la madre le dijo, mira hijo, ahora yo creo que sí ya te hiciste daño porque el arroz te va a subir la glucosa enormemente, y se volvió a medir después de tomar el agua y todo estaba tan bien que el tipo está tan sorprendido que me anda reclamando que por qué no pongo en conocimiento de todo el mundo estos dispositivos. Pues están bien elaborados. He tenido bastante éxito con el nanorecubrimiento y por lo tanto, si ustedes conocen de personas que tienen necesidad, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, de este tipo de aparato, lo que hace es estructurar el agua, pero eso tiene un montón de funciones extraordinarias para la salud humana. Agua estructurada es uno de los grandes recursos con que deberíamos contar, que permite elevar el nivel de autocuración del cuerpo humano, porque una vez que el cuerpo humano se carga de energía, siendo el agua portador y transportador de energía, entonces los beneficios para la salud son enormes. Eleva muchísimo la capacidad de autocuración. Y por lo tanto, este es un dispositivo sencillo que cualquier persona pudiera andarlo a llevar en su bolsillo incluso, y le ayuda también a eliminar los dolores. Entonces, todo este tipo de cosas vale la pena que podamos. Jorge, por ahí si estás compartiendo pantalla no se ve. Al momento no estoy compartiendo porque cerramos la pantalla para que Yanni nos muestre su... Ah, ok. Disculpa.
preocupe. Si hay algún aporte, si no ya cerraríamos la... Yo veo una mano levantada, pero no sé de quién es. A ver. Si la persona que levantó la mano, por favor, Ya la quiere bajaron. participar. Ok, si estás de acuerdo, puedo compartir algunos reactores que he hecho para obtener el gas de CO2 con, digamos, con plantas. Es un método que, bueno, no está hecho, publicado por la fundación, pero quien quiere experimentar puede hacerlo. Yo lo he hecho con muy buenos resultados. Y si queréis puedo mostrarlo. Sí, por mí no hay problema. Okay. ¿Usted qué hizo eso de hoy? Sí que se puede ver, ¿sí? Exacto. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Mira, aquí es un reactor donde he puesto, está hecho con bobina de cobre nano. He utilizado cobre nano multifilar de 1,5 y el hilo de zinc. Pero dentro en el medio tengo un bote donde tengo plantas. Aquí, bueno, utilizo muchísimo los que se llaman hierbas medicinales. Yo le llamo alma, no utilizo hierbas medicinales o hierbas malas. Y aquí le he puesto en el medio, claro, el agua salada, que tiene 9% el porcentaje, no está tocando el líquido de dentro del bote pequeño. Eso es un reactor que está hecho en un bote de 800 mililitros. Y eso se ha hecho bastante gas. Creo que casi medio litro en ese bote porque he sacado varias veces. Eso es un método para, digamos, copiar los campos de las plantas. Y aquí la posición está puesto en el medio. Algunos lo han utilizado para obtener, para copiar otros campos. Porque, por ejemplo, es el método que es parecido con lo de la naranja para captar los campos de la naranja. Pero aquí están captadas en el reactor. Después de hacer el GANS en ese reactor, cogido el GANS, le he puesto en las probetas y un poquito en adelante vamos a verlo. Porque voy a mostrarlo. Aquí es el domo donde estoy trabajando ahora. Y aquí la caravana donde vivo. Aquí es en invierno y tenemos, ahora son 12 grados bajo cero. Pero he hecho los ganses con esa temperatura en la caravana. En Francia, hace 2 años, lo he hecho también en la caravana de Víctor Vicente. Ok. Otro método, aquí los GANs que he cogido del primer bote, le he puesto en 12 probetas y en una de las probetas hay cobre nano afuera de la probeta y en la otra hay el zinc. Eso es un GANS más potente de como el otro porque ya
la interacción está participando también el ganso. Y es maravilloso cómo empieza a hacerse el GANS. Y si podéis ver también tengo una diferencia de potencial porque en la probeta de la parte derecha es más de como en la izquierda. Así. Eso es después de unos 12 horas. Y ahora como está un poco frío, el aminoácido se hace en casi entre 24 y 48 horas. Aquí son las probetas que se puede ver. Yo utilizo 45 centímetros de hilo de cobre y también de hilo de zinc. Aquí en esto también he hecho un experimento. En las probetas tengo plantas. Hierbas secas que es muy, muy fina. Y eso hago encima. Pero también el tercer paso es utilizar ese método, pero sin hilo, ni de cobre ni de zinc, solo el GANS para obtener el GANS de GANS. Y también para pulverizar en el domo, no importa que es para vivir o para la agricultura, lo hago en 3 niveles. El último está hecho la pulverización con GANS de GANS. Bueno, aquí se puede ver, creo que muy claro, ¿sí? ¿Cierto? Así. Bueno, voy a pasar hasta... A ver. Una cosa que es muy, muy curiosa. Y no muy curiosa. Como podéis ver aquí, después de sacar la probeta de la bobina, en la probeta se queda el GANS así. Eso es otro método para quien quiere experimentar. Eso es la probeta. Es maravilloso cómo el GANS se ha posicionado y se ha quedado así. Ok. Aquí es una imagen de arriba. Cómo se ve con las plantas. El GANS. Aquí se puede ver cómo se está haciendo el GANS. Ya no utilizo reactores de 4 litros porque no es necesario. Utilizo solo botes de esos pequeños. Y el compañero de antes ha hablado del pen. Y también eso, si metes el pen, puedes hacer los ganses. Utilizas 2 pen y uno que está hecho con cobre nano, pero también hemos hecho con zinc y funciona de maravilla. Aquí he hecho otro experimento donde he puesto las bobinas dentro de la probeta y se ha hecho un GANS de color diferente y más potente de como los otros.
Ok, eso quería compartir para hoy, aportar, y gracias a todos. Gracias, Jans. Está muy bueno tu aporte. Gracias, Lo que quería mostrar Excelente, más. Yani. Muchísimas gracias. Gracias, Yani, por compartir. Sí, estos son los reactores que hoy he sacado el GANS y lo he puesto en ese bote y ya se puede ver la nieve detrás, ¿no? Y ese litro le he utilizado para nanocubrir el domo para vivienda dentro con nanomateriales de plantas. Pero lo que quiero mostrar es el aminoácido, que es muy, muy importante. Y creo que se puede ver encima así. Se puede ver, aquí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Y siempre cuando recojo, siempre mezclo y recojo también el aminoácido. Ok, aquí creo que se ve un poquito mejor. Hay que tener en cuenta que el aminoácido es lo que hace la conexión. Y podemos decir que es muy, muy potente. Por eso hace falta muy, muy poco. Por ejemplo, en un litro del bote es como una cuchara pequeña de aminoácido con aquaplasma. Eso lo he mezclado con nanoplantas y utilizo un bote de 1 litro para 8 litros de nanoplantas. Ese es el domo, pero eso es otro tema. Gracias a todos. Jorgito. Sí. ¿Tenemos algo más que ver o alguien más desea participar? Yo le quiero preguntar a Yani qué hace con parece como sal lo que se junta arriba de las copas. ¿La utiliza para algo? Se ve como algo salitroso. Sí, yo siempre utilizo todo. Por ejemplo, el sal que se queda de los reactores, lo que es de una copa, una vida, lo utilizo, lo hago en el agua. Agua para pulverizar, agua para regar, y también lo utilizo un poquito en la comida. Pero estamos hablando de una copa, una vida. El otro lo utilizo para baños, para los pies, para echar en, ¿cómo se llama eso? Cuando te metes en el agua. En casa, no la ducha, el otro. No me acuerdo cómo se dice. Bañera, sí. Sí, añado en la bañera sal porque es un sal de GANS que es maravilloso. Haré una estructura muy, muy hermosa si lo miras por microscopio. Pero ya no es la clorura de sodio. El cloruro de sodio es muy, muy diferente. Y si añades un poco en la bañera y te quedas dentro, ya no quieres salir. Es maravilloso. Y gracias por la pregunta. Muy bien. Ya con el tiempo iremos comprendiendo todo el campo de aplicaciones de la energía. A la final, por ejemplo, cuando se rocía los GANs en la casa, como ha estado haciendo normalmente en los domos, entonces sube la temperatura por sí mismo. Quiere decir que se provoca ya un ahorro en el uso de calefacción
y también el ambiente ya tiene esa protección energética. Entonces, las posibilidades de aplicación de estas fuentes de energía son multifacéticas. Pero como ahora estamos tratando solamente del tema de agricultura con el aporte de los ejemplos de los compañeros de los distintos países, ya podemos darnos cuenta de la importancia que tiene este tema de esta tecnología. Si no hay más aportes por hoy, ya podríamos concluir este conversatorio. Sí. Muchísimas gracias a todos por participar, los aportes de Tengo cada una uno. pregunta, si es posible. Sí, claro, claro. Sí. He visto el video de Tom Salas, que fue increíble, ¿no? De cómo él había colocado estos potes de plasma de CO2 y zinc, creo, alrededor de su terreno. ¿Podrías darnos una idea de cómo afecta el suelo y las plantas? ¿Cuál? O sea, la diferencia con el agua plasmática, ¿no? Digamos. Sí, no he visto el video, pero tengo entendido que el concepto es que una vez que todo está en un ambiente de energía armónico, entonces el crecimiento de las plantas es sumamente notorio. Aquí puedo yo compartir una cosa, si estás de acuerdo. Sí. Tom Salas ha hecho los ganses y le ha posicionado en su tierra y ha pasado en la isla un huracán, o como se llama eso, una tormenta muy fuerte, y ha terminado todo en la isla, pero en la oasis de Tom Salas no. Y eso es porque cuando utilizamos el plasma en el perímetro donde está hecho los ganses, el plasma líquido y los dispositivos, se hace como un domo energético. Y por eso las tormentas y todo eso no afectan porque está pasando sin destruir nada. Es como pasa entre los imanos que estamos filmando la repulsión. La tormenta está dirigida, digamos, por afuera hasta sin afectar nada. De cuando he hecho en el oasis de Petrila, en dos sitios, en el oasis Yanilleta y Nico, ya yo tenía antes casi 3 veces al año hielo del cielo, no sé cómo se dice eso, cuando cae hielo, y además de eso, Granizo. sí, granizo, pero de cuando utilizo el plasma en la zona, son casi 3 años y pico, ya el granizo pasa a unos 5 o 7 kilómetros alrededor de oasis, pero en el oasis ya nunca ha pasado de 3 años. Y normalmente tenía por lo menos 3 veces al año. Así que sí funciona. Pero ¿Qué? ¿cómo? Sí, adelante. ¿Querías decir algo? Jorgito. Gracias. Bueno, sí. ¿Van a intervenir alguien más? Bueno. ¿O Yo podemos voy cerrar? a agregar algo más para todos los que apenas están conociendo la plasma, que los queremos invitar a los talleres que tenemos, porque la plasma no solamente nos sirve para agricultura, nos sirve para todo, la salud, energía, viajes y muchísimas cosas. Entonces, los queremos invitar a los talleres, los que gusten entrar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la ¿Aló? invitación.
Muchas gracias por la invitación que nos está haciendo. Sí, de nada, los esperamos y ahorita que Lili les mande la entrada, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que Jorgito puede cerrar agradeciéndoles a cada uno de los participantes, a los hermanos latinos y de todo el mundo, realmente que estamos en este mismo planeta. Todas sus experiencias pues nos aportan muchísimo a nosotros que estamos iniciando. Pues esperemos a un momento conocernos personalmente, pues y qué gusto poder tener contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Jorgito, ¿se va a añadir algo? Con la persona que está coordinando también. Buenas noches conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia en atender y disculpas por el atraso. Ya, Jorgito. Bueno, muchas gracias a todos. A los interesados en entrar a los talleres, les paso, si están en el grupo de agricultura plasmática en Telegram, ahí les paso el link. Ya, Para mañana, gracias. para el día de mañana, son los lunes y miércoles. También a los que estén interesados en inscribirse a las clases privadas de la fundación, también por ahí les paso el link. Y también a las personas que quieran donar o hacer su aportación voluntaria con el señor Jorge, pues ahí Jorge nos dirá cómo hay que hacerle. Adelante, Jorge. No sé si se comunican contigo o cómo va a ser. Bueno, voy a poner el nombre y la identidad de la cédula para que los que quieran puedan hacer vía Western Union. En todo caso, pues entonces, gracias otra vez y para el próximo día martes continuamos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta el martes a todos. Buenas noches y hasta el martes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos.